Un minutito. Un minutito. Aquí está. Bien, vamos a continuar con el capítulo 4. Estábamos viendo ejemplos relativos a la determinación de los esfuerzos en pantallas con varias filas de aberturas, ¿no? Entonces habíamos comenzado con una pantalla como esta, habiendo determinado el esfuerzo cortante en los dinteles y los momentos que actuaban en cada uno de los elementos de pantalla, para luego calcular la inercia equivalente de esta pantalla. Y para hacer una comparación y un análisis de las mismas, se han disminuido las aberturas hasta tal extremo de que ya era una suerte de una pantalla sin aberturas, donde el cortante se distribuía prácticamente de forma lineal, ¿no? Bueno, y así también tienen que determinar ustedes la inercia equivalente y ver que aquí, en este caso, la inercia equivalente se aproximaba mucho más a la inercia de referencia, ¿no? Entonces, volviendo a nuestros apuntes, vamos a ver ahora el concepto de inercia equivalente. Bueno, vamos a reiterar en realidad. No, entonces hemos visto los ejemplos para estas pantallas con varias filas de aberturas, todo ello en el ejemplo 8 y sus variantes, ¿no? Inercias equivalentes. Se define como inercia equivalente de un elemento de contraventeo, ¿no? Fíjense, de un elemento de contraventeo, que puede ser una pantalla con una, dos o varias filas de aberturas, o puede ser un pórtico, ¿no? Puede ser un pórtico de un tramo, de varios tramos, etc. Entonces, repito, se define como inercia equivalente de un elemento de contraventeo a la inercia de una pantalla llena ficticia que tenga, bajo la acción de las mismas cargas, la misma deformación en la parte superior que la que se presenta en el elemento considerado, ¿no? La introducción del concepto de inercia equivalente permite, por un artificio de cálculo, asimilar pantallas con aberturas y o pórticos a pantallas llenas ficticias, ¿no? Y aplicar los métodos expuestos en el fascículo anterior, vale decir, el método del centro de torsión o el método de la rigidez, o si se trata de un sistema isostático, ya sabemos cómo resolver en base a la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos, ¿no? Para determinar la proporción de las fuerzas horizontales absorbidas por cada elemento de contraventeo, ¿no? Los cálculos efectuados a partir de este concepto deben ser utilizados con prudencia, ya que la distribución de las fuerzas hace abstracción de las deformaciones debidas al esfuerzo de corte, que se presentan en pantallas con aberturas, deformaciones que son tanto más importantes cuanto mayores son las aberturas. Esto es, cuanto menor es el coeficiente alfa, ¿no? Hemos visto el coeficiente alfa era el coeficiente W por la altura total del edificio. Por otra parte, y esto tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Por otra parte, las deformadas de una pantalla llena y de una pantalla llena con aberturas o de un pórtico no son curvas idénticas, ¿no? Entonces aquí estamos prácticamente
desechando nuestra primera hipótesis de que eran curvas iguales, ¿no? Para los dos elementos de pantalla. Y mucho más cuando unimos una pantalla con un pórtico o una pantalla con aberturas con otro pórtico, ¿no? Entonces dice, si analizamos en forma independiente una pantalla y una pantalla con abertura o un pórtico, ¿no? Sus deformadas no van a ser las mismas. Empero, ¿no? Los entrepisos se encargan de compatibilizar las deformaciones, aspecto que no es tomado en cuenta en el artificio de la inercia equivalente. El método de inercia equivalente puede ser útil para cálculos de prediseño, para la verificación de cálculos efectuados con computadora, ¿no? Ojo, estamos verificando para que el rango de magnitudes sea el correcto. Y para el diseño de edificios de menos de 20 pisos. A continuación se señalan las inercias equivalentes para algunos elementos que se encuentran en edificios, ¿no? Inercia equivalente para una pantalla con una fila de aberturas. Se ha deducido esta expresión, ¿no? Se dedujo que la inercia equivalente es la inercia de referencia sobre 16, el momento estático de cada elemento de pantalla que está a la derecha, por C, que es la distancia, la mitad de la distancia entre centros de gravedad de elementos de pantalla, sobre la sumatoria I sub 1 más I sub 2, por el coeficiente Q sub 0 que leemos del abaco 2 en función de alfa, pero para Q igual a 0, por eso estamos poniendo 0, sobre alfa al cuadrado más 1, donde la inercia de referencia puede ser determinada por esta expresión o por state, ¿no? Lo propio hemos deducido esto, inercia equivalente de una pantalla con varias filas de abertura. La flecha en la parte superior es aproximadamente esto, F, el corte basal por la altura total al cubo sobre E, el módulo por la sumatoria de I sub I por Q sub 0 por alfa al cuadrado más D sub 0 por H al cubo sobre 8i, de donde se encuentra que la inercia equivalente para una pantalla con varias filas de aberturas está dada por esta expresión, ¿no? Donde Q sub 0 es la función phi de alfa para Q igual a 0, ¿no? Para el nivel 0. Y inercia de referencia de la pantalla, o descontando los huecos, ya digo, es una aproximación. Inercia equivalente para un pórtico simétrico, ¿no? Bueno, eso no hemos deducido, pero estamos dando la expresión esta donde n es el número de pisos de altura h, P, el número de filas de columnas equidistantes en D, ¿no? Es un pórtico simétrico, ¿no? Y su P, el momento de inercia de la columna, ¿no? De cada columna. Y su T, momento de inercia de la viga. Bueno, voy a dibujarles una vez más esto porque, créanme, después se equivocan, ¿no? Entonces tenemos esto, un pórtico simétrico, digamos que en elevación es este nuestro pórtico, y tenemos las vigas, ¿no? ¿Ok? Y así sucesivamente. En planta, bueno, un corte de esto, yo hago un corte de esta viga, hago un corte aquí, una sección aquí, entonces voy a mirar aquí, mirar aquí, dice, voy a dibujarlo al doble de escala de esto, al doble, entonces va a ser, la viga va a tener, perdón, la viga va a tener una sección como esta, ¿no? Estoy poniendo el doble, ¿no? Para que se vea.
Entonces la inercia de la viga I sub T es la inercia de corte alrededor de este punto, X, o de este eje, es el eje X, ¿no? Bueno, ahora sí, yo hago un corte en planta de esto y voy a dibujar las columnas también, el doble, ¿no? El doble, bueno, para que se note, digamos que es esta, y este es en planta, bueno, es simétrico, como hemos dicho, ¿no? Ok, esa es la columna en planta, ¿no? Aquí estamos viendo la viga, llamaremos que está allá, está aquí, ¿no? Ok, entonces la columna tenemos que hallar su inercia alrededor de este punto, de este eje, ¿no? Ok, entonces si esto es 40, y B es 20, entonces la inercia va a ser 20 por 40 al cubo sobre 12. Si esto es la base 20 y la altura 30, entonces es 20 por 30 al cubo sobre 12, ¿no? Ojo, porque ven así y hacen cualquier cosa ustedes, ¿no? Ok, entonces el I sub T y el I sub P, ¿no? Entonces, H es la altura total del edificio, ¿no? T es la distancia entre columnas, ¿no? De columna. Inercia equivalente para un pórtico simétrico con dinteles muy rígidos en relación a las columnas, ¿no? Bueno, este es un caso muy especial, ¿no? Dinteles muy rígidos, querríamos decir, o que los dinteles son, digamos así, ¿no? Tremendamente rígidos, o las columnas están espaciadas con un espaciamiento relativamente pequeño, ¿no? Entonces, digamos, tenemos esto y aquí otro, ¿no? Ok, entonces, estas vigas tienen una rigidez tremenda, ¿no? Entonces, la inercia equivalente es 3 por P por N cuadrado sobre lambda al cubo por I sub P. Para P mayor a 8, que es el número de filas de columna, ¿no? Entonces, esto es lo que conforma una fachada estructural, ¿no? Una fachada perforada. Lo que teníamos, les decía, en el Trade World Center, ¿no? Donde había columnas de metálicas, ¿no? Espaciadas relativamente muy cerca de una a la otra, entonces tienen un dintel muy rígido, ¿no? Donde lambda es la altura libre del hueco entre dinteles sobre la altura de un piso, ¿no? Y su P es lo mismo que aquí, el momento de inercia de la columna, P, el número de filas de columnas, que va a ser mínimo 8, y N, el número de pisos de altura N, ¿no? ¿Ok? Bien. Inercia equivalente de una pantalla sobre columnas. Es un elemento que se presenta muy a menudo en edificios, donde particularmente las pantallas que están en los extremos de nuestro edificio, y aquí tenemos una pantalla, ¿no? Una pantalla, ¿ok? Que se está pegando sobre un par de columnas. Bueno, aquí veo. Que está pegando aquí en una columnita y aquí hay otra columnita. ¿Ok? Es esto. Y aquí es lo mismo, ¿no? Entonces, generalmente a nivel de planta baja se interrumpe la continuidad de la pantalla, ¿no? Claro, estructuralmente parecería que es un crimen, pero muchas veces se hace esto, ¿no? Dice,
tenemos la pantalla con una altura h sub 1, las columnas con una altura h sub 0, la altura total del edificio es h, la distancia entre columnas es L, ¿no? ¿Ok? La longitud de toda la pantalla es L minúscula, ¿no es cierto? Ya, y esto por efecto del viento va a sufrir una rotación, porque aquí va a haber un acortamiento y aquí un alargamiento, ¿no es cierto? Entonces va a sufrir una rotación igual a phi, medida sobre el eje horizontal, o lo mismo sobre el eje vertical, porque es un elemento muy rígido, ¿no? Entonces decimos que este momento provocado por el viento va a producirnos un momento de volcamiento a nivel de la llegada de la columna igual a m. ¿Cómo se transmite esto aquí? Directamente por un esfuerzo, aquí va a haber un esfuerzo de compresión y aquí un esfuerzo de tracción, ¿no? Un esfuerzo de compresión y aquí un esfuerzo de tracción. Entonces está jalando, y este está comprimiendo, ¿no? Aquí, ¿ok? Entonces, el valor de M es el momento M sobre L, que es el brazo de palanca. Esfuerzo normal en las columnas por efecto de M. Por efecto de esta fuerza de compresión o de tracción, esta columna va a sufrir un acortamiento y esta un alargamiento, y es igual a N, el esfuerzo normal, sobre B, el área de la columna, por H sub 0, por su longitud, sobre el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, esta es la rigidez a esfuerzo normal, y este es el acortamiento, delta H. Entonces, el ángulo de giro que va a provocar este acortamiento y alargamiento, no va a ser otra cosa que delta H sobre L medios, ¿no? Delta H sobre L medios. Esto es 2 delta H sobre L. Reemplazando el valor de delta H aquí, tenemos 2 por NH sub 0 sobre L por B por E. ¿No? Pero, por otro lado, sabemos que H sub I es la altura total menos la altura de la columna. Entonces, aquí vamos a tener primero una flecha F sub 1 debida a la rotación de la pantalla sobre las columnas, y no es otra cosa que H sub 1 por phi, ¿no? Tenemos F sub 2 flecha debida a la deformación de la pantalla, ¿no? Entonces, en definitiva, la flecha va a ser la sumatoria de estas dos componentes. Entonces va a ser H sub I por phi más T sub 0 H sub I al cubo sobre 8EI. Y es igual a T sub 0 por H al cubo sobre 8E y sub E. Estamos igualando a la flecha de una viga vertical de altura H, ¿no? Pero que tiene la misma flecha, por eso estás llamando I sub E, ¿no? Entonces, de aquí vamos a despejar el valor de I sub E, pero en forma previa estamos calculando el momento M en función del corte basal. El momento M va a ser T sub 0 por H medios, ¿no? Decimos aproximado, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que ser T sub 0 sobre H sub 1 medios, ¿no? Resulta entonces que el valor N es T sub 0 por H sobre 2L, y el valor de phi, T sub 0 H por H sub 0 sobre L cuadrado por B por E. Entonces, por último, la inercia equivalente de una pantalla sobre dos columnas está dada por B, el área de la columna, por I, ¿no? Por L cuadrado por H al cubo, sobre 8I por H sub 0, H menos H sub 0,
más B por L cuadrado sobre todo por H menos H sub 0, donde I es la inercia de la pantalla, ¿no? De la pantalla. ¿Qué sería, en este caso, L al cubo por el espesor B sobre 12, ¿no? ¿Qué? Esa sería la inercia. Y inercia de la pantalla. Bueno, aquí terminamos con esto, pero ahora aquí hay otro colorario que vamos a ver que si la pantalla que va sobre las columnas tiene aberturas, el momento de inercia puede sustituirse por el momento de inercia equivalente de la pantalla con aberturas. O sea, ¿qué vamos a hacer? En principio vamos a obtener la inercia equivalente de esta pantalla con aberturas. Bueno. Ya, digamos que está, ¿no? Entonces sacamos la inercia equivalente de esta pantalla con aberturas y esa inercia equivalente I sub B, llamaremos, vamos a reemplazar aquí, ¿no? Entonces aquí va a ser por I sub E, ¿no? ¿Ok? Un I sub E de la pantalla, en cambio es de la pantalla sobre columnas, ¿no? ¿Ok? Puede sustituirse por el momento de inercia equivalente de la pantalla con abertura. Véase ejemplo 9. Véase ejemplo 9. Aquí está. Ok. Bien. Determinar las inercias equivalentes para los siguientes elementos de un edificio de 16 pisos y 40 metros de altura, ¿no? Tenemos una pantalla llena. Aquí la inercia equivalente es igual a la inercia de referencia, llamaremos, o la inercia real, no hay donde perderse, ¿no? Entonces aquí debemos poner I sub B es igual a I sub E de referencia es igual a I, ¿qué es? El espesor 30 por la altura 12 al cubo sobre 12. Punto. Bueno, tenemos este caso, ¿no? Donde 2A, la distancia entre secciones de empotramientos, 2 metros. 2C, la distancia entre centros de gravedad es 2,5 más 2 más 2,5, 7 metros. El área del elemento 1 es igual al área del elemento 2, ¿no? Y es igual a 0,3 por 5 y es igual a 1,50. ¿Cómo pueden unirse si no les doy permiso? Eso es lo que digo, me pregunto yo. Voy a tener que comenzar a aceptar uno por uno, ¿no? Porque es punto menos 5 y el señor Sillo se acaba de adjuntar, ¿no? Bueno, entonces, la inercia I sub 1 es igual a I sub 2, es 0,30 por 5 a cubo sobre 12, nos da 3,13. La inercia del dintel es su espesor, 0,30, por su altura, que es 2,50 menos 1,50, es 1 al cubo sobre 12,025. El momento estático es 12, o sea, 7 metros, sobre la sumatoria de los inversos de las áreas, ¿no? Entonces tenemos 7 sobre 1 sobre 1,50 más 1 sobre 1,50 nos da 5,25. Luego, la inercia de referencia es I sub 1, 3,13 más I sub 2, 3,13, más 2 cm, ¿no? Entonces, 12 es 7 y M 5,25 nos da 43,01, ¿no? El B doble cuadrado, B al cuadrado es esta expresión 3 por 0,25 sobre 6 43. Bueno, ya sabemos esto, ¿no? De donde W es 0,37 y alfa 14,80, ¿no?
Luego, para 1480 y psi igual a 0, sacamos un valor de Ki sub 0 igual a 0,44 del abaco número 2, ¿no? Entonces, en definitiva, la inercia equivalente está dada por inercia de referencia, ¿no? Sobre 16 por M es 525 por 3,5 sobre 6,26, la sumatoria de las pis, ¿no? Y 3,5 es la altura del o de la H. Por el Ki sub 0, 0,44 por alfa al cuadrado, 1480 más 1 nos da 3930, menor a 4301. Bueno, ahora usamos la misma longitud de pantalla, 12 metros, ¿no? Entonces tenemos aquí 12 metros, tenemos el mismo espesor, 3 centímetros, pero es una pantalla con varias filas de aberturas, ¿no? Entonces, I sub 1 va a ser igual a I sub 4, es igual a la base 0,3 por la altura 1 al cubo sobre 12, nos da 0,25. I sub 2 es igual a I sub 3, es la base 0,3, o el espesor del muro, por su altura, entre comillas, 2 al cubo sobre 12, nos da 0,20. Y la inercia de referencia es 250 menos 1,50 es 1 al cubo por el espesor de la pantalla 0,3 sobre 12, da 0,025. La inercia de referencia, ¿no? Entonces, I sub 1 más, es la sumatoria de inercias más, que hemos visto, o por Steiner, allá en esto, ¿no? Sumatoria de I sub I es 2 veces esto más 2 veces esto, nos da 0,45. Sumatoria de C sub I al cuadrado sobre A sub I al cubo es 2 de 1,75, esto es esto, sobre 1, que es la mitad de 2, más 2 al cuadrado, ¿no? Que es el valor de 12, aquí, a mitad, ¿no? Que es 2 más 1 más 2 más 1, 4, entre 2, 2. 10, 13. Entonces, W, utilizamos la sumatoria, etcétera. De donde sacamos W igual a 1,16, de donde alfa es 1,16 por 40, que es la altura del edificio, 46,3, ¿no? Ki sub 0 hallamos para alfa 46,4 y Ki 0. Entonces, la inercia equivalente es la inercia de referencia 2340 sobre 8,2340 sobre la sumatoria de las inercias 0,45 por Ki sobre alfa al cuadrado más 1, nos da 21,41, menor a este valor, ¿no? Nuevamente aquí, ya es un pórtico, ¿no? Donde tenemos nuevamente el alto total o la longitud total de la pantalla es 0,4 por 4 más 1, que es 0,467 por 3, 12, ¿no? 12, ok. Entonces la inercia de la columna es el espesor de la pantalla, llamaré, o del pórtico, 0,3 por 0,4 al cubo sobre 12, 1,6 milésimas. La inercia del dintel es 2,5 menos 0,5, ¿no? Pero, no, tenemos directamente, pero I sub D, 0,3 el espesor, por la altura 0,5 al cubo sobre 2, nos da 325. H, la altura entre pisos es 2,5, T
el espaciamiento entre columnas es 346,7 más 0.4, nos da 386,7. N es la altura total, 40 sobre 2,5, 16 pis. La expresión estaba dada de esta manera: 3 por el número de pisos, no por el valor de, aquí estamos, por H, 40, todo por 4 menos 0,4, ¿no? 0,4, hemos hallado la inercia, el número de columnas de 1, 2, 3, 4 menos 0,4, sobre H, 250, sobre I sub P, 1,6 por 10 a la menos 3, más 3, el valor de T, 386,7, sobre I sub T, 325. De donde se halla que la inercia equivalente es 247. Lo dejo para su estudio comparar con la inercia de referencia. ¿No? Bueno, por último tenemos nuestra pantalla, llamaremos nuestra pantalla, ¿no? Pero con dinteles muy rígidos, porque las columnas están distantes, una distancia de 1,5, y tenemos 9 columnas. La inercia es 0,3 por 0,3 al cubo sobre 12, 675. La inercia del travesaño, su base, 0,3 por su altura, que es 250 menos 1,80, 0,7 al cubo sobre 12, nos da 85,75, 10 milésimas, mayor a I sub P, ¿no? Lambda es la relación de la longitud 1,8, la altura libre, sobre la altura total 250, 0,72. Entonces, la inercia equivalente está dada por 3 por 9, no está nuestro matriclo, por P, 9 por 16, el número de pisos, por I sub P, sobre lambda, 0,72. Nos da una inercia de 12,50. 12,50, fíjense, una inercia mucho más grande que estas otras, pero otra vez les invito a verificar cuál sería la inercia de referencia, es decir, la inercia que pasa por los orificios, ¿no? Bueno, y por último tenemos el caso de una pantalla llena sobre un par de columnas, ¿no? El área de las columnas es base 0,6 por la altura 0,50, nos da 0,30 metros al cuadrado, ¿no? La inercia de la pantalla es 0,3 por 12 al cubo sobre 12, 43,20. Entonces, I sub E no es otra cosa que la base 0,3 por I, 0,4320 por 8 al cuadrado por 40 al cubo, que es la altura, sobre 8, 4320 por 40, la altura H, por 5, H sub 0, por 35, este H, más 0,30 por 8 al cuadrado por 35, lo que nos da una inercia equivalente de 16,37. Pregunta, hallar la inercia equivalente de esta misma pantalla, pero que tenga, de esta misma pantalla, ¿no? De 35 metros de altura, etcétera, pero que tenga las aberturas de este ejemplo, ¿no? Esto. Y cito nomás se pide, ¿no? Entonces, vamos a entrar aquí. En lugar del 4320, tenemos que usar la inercia de esta pantalla con aberturas.
Con lo que hemos terminado nuestro fascículo de pantallas, pero no el capítulo. Vamos a continuar con nuestro capítulo, ¿no? Bien. Sí. Buenas noches. Respecto al pórtico, en el caso que no fuera simétrico, ¿ya no serviría entonces este método? Tiene que ser un análisis similar al que hemos hecho, ¿no? Similar, no digo igualito, similar. ¿Qué Las pasa? columnas. ¿Qué pasa si las columnas se extienden al borde? Lo propio, ¿no es cierto? Tiene que ser una cosa similar. Tiene que ser un análisis propio para ese caso. ¿Está bien? Bueno, a ver, aquí hemos vuelto a hemos visto las inercias y sus P, 8B. Ahí termina nuestro capítulo. Bueno, ahora vamos a ver una otra cosa que les voy a pasar. Es ¿no? Caso de cambio de sección de las pantallas, ¿no? Cambio de sección de las pantallas sobre la altura del edificio. ¿Okay? Ya. Los cambios irregulares de la sección de las pantallas sobre la altura del edificio involucran generalmente la modificación de las relaciones entre sus momentos de inercia. Cuando estos cambios no están localizados, ellos se pueden remitir al caso del principio de distribución de las solicitaciones del conjunto expuesto en el fascículo de edificios altos. ¿Qué supone la hipótesis? Que las deformadas de todas las pantallas son curvas afines. ¿Ok? Las oficinas de cálculo utilizan generalmente uno de los dos métodos siguientes para un cálculo aproximado. Entonces, supongamos que tenemos vista en planta una pantalla llena, 1, una pantalla llena, la 3, y una pantalla que tiene variación de la inercia en altura, como se ve aquí. Ojo, esto es solamente un caso explicativo, ¿no? Porque a nadie se le va a hacer ocurrir una variación de inercias tan notoria, ¿no? En el peor de los casos, tendríamos que manejar una cosa como esta. Un ratito. ¿No? En el peor de los casos, tendríamos que manejar una cosa como esta. Bueno, y aún así todavía se ve muy una cosita así, ¿no? Ya no hay un cambio de sección tan brusco, ¿no? Pequeño, ¿no? Bueno, ok, pero para propósitos de explicación se está mostrando esto, ¿no? Entonces dice, se efectúa la distribución de los esfuerzos cortantes de conjunto para cada parte del edificio, en el sentido vertical, ¿no? Para los cuales la relación de las inercias de las pantallas permanece constante, ¿no? Por ejemplo, el edificio presentado en la figura 1 necesita 3 distribuciones, ¿no? Entonces vamos a hacer una primera distribución válida para de aquí a aquí, ¿no? Válida ahí. Entonces, vamos a valer aquí. Entonces, ¿qué tenemos?
hacemos una distribución donde esta pantalla tiene esta dimensión, ¿no? La pantalla tiene esta dimensión, esta otra tiene esta dimensión, esta tiene esta dimensión. Y hacemos esa distribución, como está mostrando aquí, tú. Luego hacemos otra distribución para este sector, ¿no? Para este sector donde ya la pantalla del elemento 2 ha sufrido un incremento. Entonces vamos a tener esto en forma relativa, algo menor respecto a esto y algo menor respecto a esto. O sea, que ha crecido, ¿no? Y por último, vamos a hacer una tercera distribución. Una tercera distribución. Aquí está la segunda distribución, ¿no? Y aquí está la tercera distribución, donde aquí casi las pantallas son iguales, ¿no? O sea, para aclarar las cosas, esto parecería que no se entiende, pero a buen entendedor, es como si en la primera distribución, a la parte de arriba, ¿no? La pantalla 2, es como si la pantalla 2 para la primera distribución tiene esta sección. Entonces 1, 2, 3, ¿no? Entonces fíjense, para la primera distribución, caramba, nuestra pantalla es muy delgada, entonces va a influir. De hecho, los esfuerzos que encontremos para esta pantalla van a ser, ¿qué cosa? Menores o van a estar en déficit, ¿no? ¿Por qué? Porque la pantalla es más rígida abajo, nos van a ser menores. ¿Qué? Para el segundo caso, la distribución para la parte intermedia, estamos suponiendo que nuestra pantalla tiene esta sección, ¿no? ¿Ok? Entonces, para la parte superior es más rígida, pues va a estar en exceso. Para la parte media está normal y en la parte inferior es menor. Y por último, para la parte inferior, ¿no? Para la parte inferior, suponemos que la pantalla 2 tiene esta sección, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para toda esta altura. Pero estamos haciendo valer el verdecito solamente va a valer aquí, ¿no? La distribución con el pórtico verde, la distribución con el pórtico azul va a valer aquí. Y la distribución con la pantalla roja va a valer aquí. ¿Ok? Bien, ese es el primer método. El segundo método se efectúa una sola distribución de los esfuerzos portantes de conjunto utilizando el método de la inercia equivalente ya expuesto. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo indicado en la figura 1, habrá que reemplazar la pantalla 2 por una pantalla ficticia de sección constante sobre toda la altura. O sea, es como si tuviéramos, digamos, una cosa con... perdón. Es como si tuviéramos una pantalla, digamos así, ¿no? Que tiene la inercia equivalente de todo este conjunto. Entonces, repartimos 1, 2, todo azul, 3 aquí, como esto. Repartición según B. 1, la inercia equivalente y 3, ¿no? Bien. Ahora, hacemos un análisis de esto. Ya hemos visto que si usamos el método de la inercia equivalente, la parte superior va a estar sobredimensionada y la parte inferior va a estar subdimensionada, ¿no? ¿Ok? Decimos, teóricamente,
estos dos métodos son muy aproximados. En realidad, las grandes posibilidades de adaptación de la estructura, debido sobre todo a la redistribución de los esfuerzos efectuados por los entrepisos, permiten un cálculo simplificado en ciertos casos corrientes donde las irregularidades no son muy importantes, como se había dicho en principio. Es recomendable utilizar los dos métodos a fin de tener una aproximación de la distribución de los esfuerzos. En el ejemplo indicado, en lo que concierne a la pantalla 2, el primer método da resultados por exceso para la parte inferior del edificio y por defecto para la parte superior, ¿no? ¿Ok? Por el contrario, el método B da resultados por exceso para la parte superior, ¿no? Y por defecto para la parte inferior. En suma, y en todo caso, los resultados de estos cálculos deben ser interpretados con mucho criterio y prudencia, ¿no? Bien, ese es un primer caso. Un segundo caso de irregularidades en las pantallas es el caso de pantallas con aberturas decaladas o desplazadas. Un minutito, voy a poner una choquita un ratito. Un minuto. Ya decimos, las aberturas decaladas, tales como las que se indican en la figura 2A, ¿no? No están alineadas todas, ¿no? Sino una hacia un lado a otro lado. Tampoco podemos decir que se trata de una pantalla con dos filas de aberturas, porque las aberturas, como digo, no son continuas, ¿no? En este caso, se encuentran frecuentemente en los inmuebles de vivienda. En este caso, es aconsejable imaginar una viga armada o una viga en celosía incorporada, como se la ve en la figura 2B, y estudiar la pantalla en consecuencia, como se ve en la figura 2C, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos centrado, llamaremos, las aberturas, pero haciendo una configuración como la que se muestra en la figura 2C, donde los orificios son más amplios, ¿no? Y más altos, ¿no? Lo que nos interesa es determinar la inercia de los dinteles, ¿no? Pero como nuestra hipótesis es hallar la inercia del dintel y suponemos que está uniformemente distribuida, no hay problema. Pero lo que sí, este dintel, fíjense, está uniendo dos puntos donde hay la posibilidad de que se conforme un dintel. ¿No? ¿Qué? Es de utilidad el sugerir la posibilidad de decalar las aberturas a los arquitectos que están a veces tentados de ver los corredores interiores ocupando todo el espacio entre las losas, sin posibilidad de prever vigas de acoplamiento. Entonces, en muchos casos, Junior Oscar Zabaleta acaba de unirse. El internet está parpadeando, ingeniero, disculpe. Ay, Jesús. Bueno, os digo, un ratito vamos a... Entonces, ¿qué quieren hacer? El arquitecto quiere poner un ventanal aquí total que está partiendo en dos a la pantalla, ¿no? Entonces, caramba,
efectivamente es como si tuviéramos dos pantallas de contraventeo, pero si nosotros les decimos, denos por detrás una viguita de acoplamiento y su ventanal lo pone pues aquí, ¿no? No hay problema, ¿no? Entonces, de esa manera se gana en sacar mayor provecho a todo el conjunto pantalla 1, pantalla 2 con vigas de acoplamiento, ¿no? Entonces dice, ¿no? Es de utilidad sugerir la posibilidad de decalar, ¿no? Que están intentando saber los corredores interiores ocupando todo el espacio entre las losas, sin posibilidad de prever vigas de acoplamiento. De una disposición tal divide a la pantalla en dos elementos independientes, no es recomendable desde el punto de vista económico. Ello puede ser siempre evitado al precio de cualquier modificación en los planos de arquitectura, ¿no? Para decir, no, ya están hechos mis planes, ¿qué cuestan los planes? ¿Ok? Otro caso que tienes que ver son las aberturas aisladas en pantalla, ¿no? Tenemos una pantalla donde por X o Z razones se quiere hacer una abertura, ¿no? En una pantalla, ¿no? Entonces, estas aberturas, vamos a ver un ejemplito. Estas aberturas, las vamos a dibujar aquí nomás, jóvenes. Esta es nuestra pantalla y a alguien se le ocurre hacer una abertura aquí, ¿no? Una sola, ¿no? Me acuerdo mucho del edificio Santa Teresa que han hecho así. Se ve feo, ¿no? Una sueltita en medio raro. Entonces decimos, las aberturas aisladas son enmarcadas por refuerzos concebidos de la siguiente manera. Los dinteles superior e inferior son estudiados como dos vigas pared, sometidas a la unión de las cargas evidenciadas por los esfuerzos sigma prima sub m provenientes de las cargas verticales y del momento flector, ¿no? Entonces, a nivel del dintel, llamaremos, vamos a dibujar, pero un poco más arriba para no confundir. Vamos a... Aquí vamos a dibujar el diagrama de tensiones para cuando el viento está soplando, digamos, de aquí. El viento está soplando aquí. Todo nuestro diagrama de tensiones va a ser aprox. Una cosa como esta, ¿no? Ah, sí, está bien. Ok, ese ya no tiene. Digamos así, donde aquí tenemos no, y esas son, ya digo, a nivel del dintel, entonces calculamos el dintel, no diremos con el promedio, no podemos estar haciendo juegos aquí directamente ya con el máximo, punto, ¿no? Uniformemente distribuido y listo, ¿no? Cuando sopla el viento en el otro sentido no va a haber problema, ¿no? Porque aquí va a estar aquí bajito y aquí más alto, no hay problema, ¿ok? Entonces lo que estamos asumiendo son dos vigas pared aquí, una viguita pared, pero otra vez, una viga pared en la parte superior, cuya altura va a ser esta misma longitud, ¿no? Es cuando sacamos mayor provecho y abajo también, ¿no? Listo, ¿no? Dos vigas pared evidenciadas por los esfuerzos sigma prima media, aquí es provenientes de las cargas verticales y del momento flector. Los refuerzos verticales son concebidos como dos columnas incorporadas dentro del espesor de la pantalla. Entonces vamos a suponer que aquí hay
dos columnitas incorporarse y ya. No es solamente estito, sino tiene que estar anclado, ¿no? La armadura de cada una de ellas será al menos igual a la mitad de las armaduras cortadas por la presencia de la abertura. Los aceros de refuerzo serán prolongados más allá de la abertura, ¿no? O sea, no así, a nuestra viguita pared de cestito nomás, no. Ya no tenemos que anclar aquí, no está suelto, ¿no? Forma parte de todo el conjunto. Entonces, nuestros refuerzos de la armadura principal de la viga va a estar, por decir, ay, un ratito, va a estar aquí, ahí, ¿no? Y aquí en el umbral lo propio, debidamente anclado. Y aquí va a haber nuestra armadurita con la cuantía Rosubache, etcétera, ¿no? Veas el capítulo 1, ¿no? Y aquí va a estar el refuerzo de las columnitas, ¿no? Que mínimo hemos dicho va a ser a mitad de esto. Si lo multiplican por 1 o 2, nadie les va a decir nada, ¿no? ¿Para qué? Para que no se presenten problemas, ¿ok? Entonces, sí, la armadura de cada una de ellas será al menos igual, dice. Al menos igual a la mitad de las armaduras cortadas. Bueno, lo multiplican por 10% más o un 20%, no problem. Los aceros de refuerzo serán prolongados más allá de la abertura, en al menos T medio, siendo T la longitud de la abertura más la longitud de anclaje. Ya hemos dado ese criterio, ¿no? Esta longitud va a ser la mitad de esto más la longitud de anclaje. Esta distancia va a ser la mitad de esto más la longitud de anclaje. ¿Sí? Siempre hay una notita por aquí, dice, se debe anotar que la asimilación de los dinteles a las vigas pared, esa es una hipótesis pesimista. Bueno, ciertos sobrepasos, o sea, podemos pasarnos un poquito de los esfuerzos reglamentarios admisibles, pueden ser tolerados netamente en aquello que concierne al esfuerzo de corte tangencial de referencia. O sea, podemos decir, nuestro esfuerzo de corte ahora va a ser, si es 5 megapascal, podemos decir ya va a ser 6, ¿no? Un poquito más, listo, podemos pasar, ¿no? Bien, eso para el refuerzo de las aberturas. Es muy similar al análisis que hemos hecho en chimeneas, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver qué ocurre si mezclamos estructuras pantalla y pórticos, ¿no? Debido a la acción de las fuerzas horizontales, una pantalla y un pórtico, analizados en forma independiente, presentan deformadas fundamentalmente diferentes. La deformación de la pantalla está regida por la flexión de conjunto y la deformación del pórtico por la flexión de las basas. Esto es debido al esfuerzo cortante del conjunto. La unión entre una pantalla y un pórtico tiene por resultado el crear una estructura mixta, donde la deformada del conjunto se haya representada sobre la figura 3A. Entonces, aquí en esta figura se ha dibujado la deformación de una pantalla, ¿no? Llena, aislada, que va a tener una deformación por flexión, porque es una viga, ¿no? En cambio, un pórtico va a tener una deformación de este tipo, ¿no? Deformada del pórtico aislado, deformada de la pantalla aislada. ¿Qué ocurre si los unimos? Pueden estar en un solo plano o pueden estar en varios planos, pero como
hemos dicho que el entrepiso rígido se encarga de compatibilizar las deformaciones. En cada piso, las deformaciones, por decir, de este punto, tiene que ser igual a la deformación de este punto, ¿no? Porque el entrepiso se encarga de uniformar eso. Entonces, aquí vamos a hacer el estudio de un sistema compuesto por un pórtico de un tramo y una pantalla llena, donde el pórtico se ha adherido a la pantalla por medio de bielas, ¿no? Indeformables longitudinalmente, indeformables, ¿no? Entonces, esas bielas nos van a presentar unas fuerzas de unión o de ligazón, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora bien, analizando eso, ¿no? Hacemos un estudio de todo este conjunto. Se va a ver lo siguiente. Hasta ahora, hemos tomado este criterio, donde teníamos que, por el método de la inercia equivalente, digamos que este es una pantalla 1 y es una pantalla 2, ¿no? Entonces, la pantalla 1 es mucho más rígida que la 2. Entonces, hemos supuesto que las pantallas tienen una sección uniforme en toda la altura. Entonces, en una altura X, esta pantalla va a tener un porcentaje, pongamos aquí 60%, aquí va a tener un porcentaje de 60%, ¿no? Y esta va a tener, se va sobre el 40%. A una otra altura, la absorción de la pantalla 1 y de la pantalla 2 va a tener el mismo porcentaje, ¿no? Entonces aquí va a seguir siendo 60, y aquí va a seguir siendo 40. ¿Okay? Para las pantallas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de una pantalla tenemos un pórtico, ¿no? En lugar de esta pantalla 2, tenemos un pórtico, ¿no? Hasta ahora hemos supuesto lo mismo. Es decir, aquí teníamos el pórtico. Aquí el pórtico. Y aquí la pantalla, ¿no? Entonces, estábamos suponiendo que es lo mismo, pero al analizar la estructura, como decíamos, de un pórtico unido, vinculado, ligado a una pantalla, se encuentra de que la pantalla absorbe el 100% del esfuerzo de viento en la base, mientras que el pórtico absorbe el 100% del cortante en la cúspide. De hecho, aquí el cortante es 0, pero como verán, si se acuerdan un poquito a la figurita anterior, tenemos que el pórtico se deformaba así, ¿no? Entonces, este está tendiendo más bien hacia el viento, entonces hay un mayor corte, ¿no? Y además que la distribución no es uniforme, ¿no? Entonces, del estudio de esa estructura ficticia, vamos a determinar que en un nivel X, el corte total es H sub X, y la pantalla absorbe un corte H sub RX, ¿no? O Z, perdón, aquí es Z, es lo mismo, ¿no? Es que antes estaba manejando como ordenada el valor de X y ahora es Z, ya. Entonces, H sub RZ, que la parte que es absorbida por la pantalla, el R, y la parte que es absorbida por el pórtico es H sub PZ, ¿no? Bien. Pantalla R y pórtico Z.
Y esto es variable, hemos dicho, ¿no? Ok. Entonces, tenemos a disposición unos ábacos que nos permiten determinar cuánto absorbe la pantalla y cuánto absorbe el pórtico en las diferentes alturas Z. Entonces decimos, del estudio del comportamiento de una estructura compuesta de una pantalla y de un pórtico simétrico con un tramo, figura 4, que está, ¿no? Un poquito más chiquito, ¿no? Un ratito. Ya han hecho 3 líneas. Qué tontera. Ya. Ahora sí. Entonces decimos, del estudio de comportamiento de una estructura compuesta de una pantalla y de un pórtico simétrico con un tramo, ¿no? Donde la compatibilidad de deformaciones debida a la acción de las fuerzas horizontales es impuesta por la presencia de 10 basas articuladas en los extremos. Pues aquí tenemos 10 basas articuladas en los extremos, pero con una rigidez al esfuerzo normal infinita, o sea, son indeformables, ¿no? Por la presencia de 10 basas articuladas en los extremos y de longitud invariable, uniformemente repartidas sobre la altura del edificio, se halla que la distribución del esfuerzo cortante entre la pantalla, esta parte hechurada, y el pórtico varía sobre la altura del edificio, al contrario de los métodos expuestos anteriormente, que suponían deformaciones afines regidas por la flexión de todos los elementos que constituyen la estructura. En consecuencia, el mismo porcentaje de esfuerzo cortante era distribuido a cada elemento sobre toda la altura del edificio, ¿no? Entonces aquí, veas esta figura 3D que hemos dicho, el mismo porcentaje, ¿no? Ahora, ya sabemos eso y ahora decimos lo siguiente. Varios autores, o varios ábacos también, figura 5, ¿no? Que estructura mixta, pantalla, pórtico, ábacos de cálculo, ¿no? Entonces, varios ábacos, figura 5, proveen los valores de la relación del corte que es absorbido por la pantalla H sub RZ a H sub Z, o sea, al total, ¿no? Donde H sub RZ es el esfuerzo cortante tomado por la pantalla en el nivel Z. Y H sub Z es el esfuerzo cortante total al nivel Z. Este es H sub Z y este es H sub L Z. El de la pantalla, hagamos pues por diferencia y listo, ¿no? Examinando los ábacos se observa, ¿no? Examinando los ábacos se observa que, independientemente de las características geométricas de la estructura, la pantalla soporta la totalidad del esfuerzo cortante en la base de la estructura y el pórtico la totalidad del esfuerzo cortante en la cúspide, ¿no? Entonces aquí tenemos el valor de psi, que no es otra cosa que la relación de Z sobre la altura total, ¿no? Entonces aquí la pantalla se está llevando 100%, ¿no? Para los diferentes valores. Y aquí, ¿cómo entramos? Vamos.
Les voy a pasar esto en una hoja más grande, ¿no? ¿Ok? Entonces decimos, suponiendo la presión del viento P uniformemente repartida, el corte H sub Z no va a ser otra cosa que P por D por Z menos Z. Z mayúscula es la altura total del edificio, Z minúscula es la ordenada del nivel que estamos considerando. Y D es la dirección, la distancia en el sentido perpendicular a la dirección del viento, ¿no? Suponiendo la presión, se tendrá que H sub Z es P por D por Z menos Z, donde D es la longitud del edificio en el sentido perpendicular a la dirección del viento. Z mayúscula es la altura total del edificio y Z la distancia entre la base y el nivel considerado. Y designando por H sub PZ el esfuerzo tangente soportado por el pórtico al nivel Z, resulta que H sub P, les decía, es el corte total menos el corte que es absorbido por la pantalla. La entrada a los ábacos se realiza con los siguientes valores. K sub A sobre K sub B y K sub R sobre K sub A. ¿Qué es K sub A? Es la suma de las rigideces de las dos columnas, ¿no? Suma de las rigideces, aquí está. Entonces aquí este es K sub A medios y este es K sub A medios, entonces la suma es K sub A. ¿Qué es K sub B? La rigidez del elemento viga. ¿Qué es K sub R? La rigidez de la pantalla, ¿no? ¿Ok? Entonces, K sub A, suma de la rigidez de las dos columnas, K sub B, la rigidez de cada viga en cada nivel, K sub R, la rigidez de la pantalla, ¿no? El estudio del conjunto formado por una pantalla y un pórtico, ¿no? Entonces ya sabemos cómo es esto, hallamos esto y vamos a saber qué parte es absorbida por el pórtico y qué parte es absorbida por la pantalla. Y luego analizamos los elementos pórticos con esa carga ya distribuida y la pantalla también con esa carga distribuida, ¿no? Por ese corte, como quieran llamar. Ahora, el método que acabamos de ver dice, el estudio del conjunto formado por una pantalla y un pórtico puede ser generalizado al caso de un edificio que cuenta con varias pantallas, 1, 2, 3, ¿no? Y varios pórticos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 pórticos. Pero además que estas pantallas son compuestas, o sea que hay un portiquito, aquí otro portiquito, ¿no? Al tenerse en cuenta la presencia de los entrepisos que imponen una deformación uniforme para el conjunto de la obra. ¿Ok? Las rigideces de las dos columnas de cada viga y de la pantalla de la estructura ficticia, las rigideces de esto, no van a ser otra cosa que, ¿qué cosa? Sumamos todas las rigideces de las columnas de este entrepiso. Y esa va a ser igual a la suma de estos dos. Sumamos las rigideces de todas las pantallas, ¿no? Y esa va a ser la inercia de esta pantalla. ¿Ok? Vamos a decir. Las rigideces de las dos columnas de cada viga y de la pantalla de la estructura ficticia serán entonces respectivamente iguales a la suma de las rigideces de todas las columnas, ¿no? Entonces voy a sumar esta, todita, asunto. Lo divide entre 2, ese es el valor de K, tu admet. Sumo las rigidez de esta viga, de esta, ¿no? En realidad de esta, tan, ¿no? Y de todas las pantallas voy a sumar esto más esto.
en cada nivel, ¿no? En definitiva, se tendrá una estructura ficticia, pantalla más pórtico, con un tramo donde las rigideces de los elementos constitutivos sería K sub A es la sumatoria de I sub A sobre L sub A, de todas las bits, ¿no? O de todas las... K sub B es I sub B sobre L sub B, ¿no? La rigidez de la viga sobre su luz, de todito. Y la rigidez de las pantallas es I sub N sobre L sub A, listo, ¿no? Donde L sub A es la altura de un piso, L sub A. L sub B, la longitud de una viga. I sub A, I sub B e I son respectivamente los momentos de inercia de una columna, de una viga y de una pantalla en la dirección del viento. ¿No? Ok, pues ya sabemos, con esos abaquitos podemos hacer esa determinación. Y ahora, en el caso de entrepisos planos, el ancho B de la losa que tendrá el rol de viga incorporada, ¿no? Entonces tenemos, esto hay que manejarlo con cuidado. Entonces tenemos aquí una columna, ay, aquí tenemos una columna, aquí estoy diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he anotado? Una columna, otra columna. Bueno, entonces queremos determinar, y este es entrepiso sin viga, ¿no? El ancho B de la losa que tendrá el rol de viga incorporada. Entonces aquí vamos a tener otro, ¿no? Para un pórtico, un entrepiso con pórticos, directamente tendríamos esta viga, ¿no? Y nos olvidamos de la losa. Pero ¿qué pasa? Es entrepiso sin viga. Entonces queremos determinar el ancho, no está bien, el ancho de la viga incorporada. Llamaremos esto, ¿no? Sí. Aquí vamos a seguir con nuestro viga. Este es el valor B. Es provisto por el ábaco en la figura 5, donde se ha designado por L sub B la distancia entre dos columnas en la dirección de cálculo. Entonces, esto es L sub B. Okay. L, la distancia entre dos columnas en la dirección perpendicular. Y este es el valor de L. ¿No? Ok. Entonces, tenemos que detener, y este es el ancho B, ¿no?
Listo, ya sabemos todos estos elementos. Dice, ahora la figura, Dios. Y no puedes reducir. Bueno, ya sabemos este concepto, ¿no? Con la figurita, Dios, la figurita, vamos a borrarlo. El espesor de la luz. Dice, el momento de inercia de la viga incorporada, I sub B, es B, el ancho de la viga que estábamos dibujando, por E al cubo, ¿no? La altura de la losa del entrepiso sobre 12, ¿no? Y aquí están los valores de B sobre L y D sobre L sub B, ¿no? ¿Ok? Entonces entramos por aquí hasta cortar uno de estos valores que, les digo, les voy a pasar una cosa más grande, ¿no? Y entonces ahí vamos a hallar el valor de B y con eso encontramos la inercia de las vigas, ¿no? De las vigas. Bueno, entonces ya hemos hecho esa repartición del esfuerzo de corte entre los elementos pórtico y pantalla. Elementos componentes de esa estructura ficticia, ¿no? ¿Ok? Luego decimos, después de la repartición del esfuerzo cortante, H sub Z, entre la pantalla y pórtico de la estructura ficticia, se debe efectuar el retorno a la estructura real. El desarrollo del cálculo se efectuará como sigue, ¿no? Pantallas. El esfuerzo de corte soportado por la pantalla ficticia H sub RZ es distribuido a las pantallas reales en proporción a sus inercias. Bueno, punto. Vale, decimos, designando por H sub ZR el esfuerzo cortante soportado por la pantalla real I, se deduce el momento vector M sub ZR igual a H sub R Z por diferencial o por dz, ¿no? En la práctica es cómodo trazar la curva. Aquí está mal. En la práctica es cómodo trazar la curva H sub ZRI y determinar por un cálculo gráfico el momento M sub RZI, ¿no? ¿Ok? Igual al área indicada sobre la figura. Entonces, hacemos directamente eso, ¿no? Para los pórticos. Entonces, bueno, vamos a explicar luego esto mucho más fácilmente, gráficamente. Pórticos. Si la obra comprende varios pórticos idénticos, ¿no? Que en realidad debería ser así, ¿no? Para que entonces el esfuerzo cortante soportado por el pórtico ficticio H sub PZ será igualmente repartido a los pórticos reales, ¿no? O si todos los pórticos igual son 10 pórticos iguales, entonces esto lo dividimos entre 10 puntos. El estudio de cada pórtico real y sometido a la acción del esfuerzo cortante H sub PZI, este debería ser I minúsculo, ¿qué? Podrá ser entonces efectuado de acuerdo al método simplificado de las reglas Baer, que suponen la presencia de articulaciones ficticias a media altura de las columnas en cada piso. Luego el momento en el pórtico P a la altura Z del pórtico y la altura Z va a ser el corte H sub PZI por L sub A medios, ¿no? Será distribuido a las columnas según sus inercias. Conocidos los momentos en las columnas, se deducen los momentos en las vigas. O sea que aquí hemos repartido ya
el cortante en los pórticos, en cada pórtico queda igual, y hemos llegado a establecer una cosa como esta, para que esté. Entonces, tenemos, wow, tenemos un pórtico, ¿no? Donde la carga, ahora, la carga, porque hemos hallado el corte, la carga, va a ser como esta, aprox. Aquí hemos dicho que es 0, ¿no? Y aquí puede ser algo mayor, entonces hemos dicho. Y ahora voy a dibujar rectitos nomás. Porque hemos dicho que el pórtico en la base es 0, absorbe 0. Entonces, estos son ya los cortes o las presiones, como quieran. Cada uno de estos vamos a aplicar su resultante aquí. Aquí vamos a tener esto, aquí vamos a tener, por decir, esto va a ser esto. Y aquí va a haber una carga así. Y 0. Entonces vamos a resolver este pórtico. Vamos a resolver este pórtico por el método del portal, ¿no? ¿Ok? Este pórtico puede tener varias columnas, ¿no? Entonces, este cortante, la suma de estos cortantes, vamos a distribuir de forma proporcional a las inercias de las columnas, considerando, ojo, considerando a las columnas de borde en un 80%, ¿no? Entonces, esto es 0,8 de I, 0,8 de I sub 1, I sub 2, I sub 3, 0,8 de I sub 4. Y sacamos los momentos en las columnas, ¿no? Momentos en las columnas, y de ahí vamos a sacar los momentos en las vigas. Eso es, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, si la obra comprende varios pórticos de rigidez diferente, una repartición correcta de los esfuerzos cortantes del pórtico ficticio a los pórticos reales es difícil de efectuar, ¿no? De todas formas, dice, en la práctica el ingeniero podrá apreciar el orden de magnitud del esfuerzo cortante soportado por cada pórtico en función de su rigidez y por su relación a los otros pórticos, ¿no? En función de su rigidez, ojo, ¿no? Que podemos sacar la rigidez equivalente de cada pórtico, entonces se va a distribuir en función de esa rigidez, ¿no? Ahora, si todo es uniforme, procedemos tal como habíamos quedado. El método de cálculo expuesto permite al ingeniero tener una idea muy aproximada para el dimensionamiento de la estructura, ¿no? Ups. Un momentito. Ya. Listo. Capici. Entonces, fíjense, este método que hemos usado puede ser aplicable aquí, ¿no? O al portiquito que ustedes tengan, ¿no? Y a propósito, para la próxima semana tienen que escogerse, vamos a hacer el proyecto número 3, que va a ser de un edificio alto, ¿no? Entonces, nuevamente tienen que conseguirse una planta arquitectónica para un edificio, ¿no? No lo hagan cuadrado, ni rectangular, ni
así complicado que han hecho ustedes, etcétera, el entrepiso lo pueden resolver ya sea con vigas normales, con entrepiso sin viga, como quiera, pero aquí va a ser el propósito, la determinación de las solicitaciones provocadas por el viento, ¿no? Entre cada uno de los elementos de contraventeo. ¿Ok? Ahora, como mínimo, un área de edificio, 500 metros cuadrados. ¿Ok? No, no se va a permitir usar el entrepiso que han usado en su proyecto de entrepiso sin vida. Es otro, ya digo, ¿ok? Otro. Entonces, estamos el miércoles, el próximo miércoles presentan su propuesta de la planta del edificio, la propuesta arquitectónica, ¿no? Y para no perder el tiempo, me van a presentar nomás por internet, me envían, ¿no? Y ahí yo voy a ver en forma previa, veremos más rápidamente y hacer los comentarios respectivos, pero ya tienen que ir pensando primero también definición de ejes, dimensionamiento, numeración de los ejes, ubicación de los posibles elementos de contraventeo, ya sea pórticos, pantallas, núcleo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? La parte de determinación de cargas de tabique, no vuelvan a repetir, ya pueden dar como sabido cuál es el peso de un metro cuadrado de tabique de 15 centímetros, de 20 centímetros, de 12 centímetros de ladrillo, bueno, punto. No me estén perdiendo el tiempo con otra vez llenar cosas, ¿no? ¿Ok? Miércoles. Ingeniero, Sí. para el miércoles igual tenemos que tener ese análisis de carga o solo el plano arquitectónico. No, primero nomás, bueno, pueden ir avanzando siempre y cuando estén seguros de que su planta va a ser aceptada, ¿no? ¿Me entienden? ¿Ok? Si cumplen con 500 metros cuadrados construido, puede ir haciendo zonas de carga, todo, ¿no? ¿Ok? Porque vamos a dar un mes y medio y punto. Mes y medio estamos a, digamos, septiembre, octubre, a mediados de noviembre tienen que entregar esto. Vamos a fijar una fecha. ¿Ya? Bueno, con eso hemos concluido. Les voy a mandar esto. Creo que no sé. Creo que les he mandado también esto un ratito. No, ingeniero. Un ratito. Ratito. Ustedes son, sí, muros, pantallas, ya. Lo que acabamos de ver, les voy a mandar hoy. ¿Listo? Bien, hasta el día viernes, jóvenes. Hasta el día viernes. Y vayan avanzando, como dice el joven, puede. No, hasta el día viernes. Hasta el viernes, ingeniero. Hasta el viernes, ingeniero. Ya. No. Mm. Mm. Mm.